Delfina, la bebida de mesa mineralizada, ligeramente gasificada, que despierta y limpia el paladar por la frescura de sus burbujas y su sabor neutro. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Historias Banrural. Nosotros empezamos a trabajar desde el 2014 y desde el 2016 estamos atendiendo como un comercio, ¿verdad? Tomamos la decisión de trabajar con Banrural. Y desde entonces todo esto fue creciendo. Realmente es un privilegio poder servirle a la gente de esta manera, dando a conocer que Banrural puede apoyar a la gente, ¿verdad? Les agradecemos mucho por la oportunidad que nos dieron. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Haz de los eventos especiales una experiencia única para disfrutar y vivir cada momento, logrando que todo lo bueno sea mejor. Un producto 100% guatemalteco. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Hola amigos de Canal Antigua, les saluda el chef Jorge Herrera y vean la receta tan deliciosa que vamos a cocinar en nuestro próximo programa. Unas pavlovas de durazno para chuparse los dedos. Así es amigos, entonces los invito a que nos sintonicen en nuestro próximo programa, por supuesto Cocina Caliente en Canal Antigua. Nos vemos. Un recorrido por lo importante de Guatemala a lo largo de la jornada. Noticias a las 7 p.m. Lo destacado del día. Desde que Vladimir Putin dio luz verde a un ataque a gran escala el pasado 24 de febrero, el asedio y los bombardeos en distintas ciudades ucranianas por parte de las tropas rusas no han parado. ¿Cómo se manejan las relaciones internacionales en medio de una guerra? ¿Cómo afecta a la región y al país lo que sucede entre Rusia y Ucrania? Manténgase informado en todos los espacios noticiosos de Canal Antigua. Conéctate las 24 horas del día con Dios. Prédicas, conciertos, películas, testimonios, entrevistas, contenido para niños y más. Conectados con Dios, un canal con propósito. Al análisis de las 8:45, lunes por la noche. Le doy la bienvenida, pero también le doy la bienvenida a Cristian Castillo, que hoy se incorpora acompañándome. Gracias, Cristian, es un gusto verte. Don Mariano, buenas noches. Caminando rápidamente las elecciones. Ya este fin de semana. Cristian ya se está adelantando. Los políticos. Ya el fin de semana pasado estuvieron haciendo de las suyas y ya vemos las alianzas y los negocios y las vainas. Bueno, esto es el anticipo, lo que Cristian acaba de decir, es el anticipo de lo que próximamente empezará a suceder con mayor frecuencia acá en el canal. Vamos a hablar más de política electoral, de política, etcétera. Hoy no es el caso. Pero ya lo anticipó. Y eso es bueno. Porque los partidos tienen que hacer sus asambleas para postular y ese es el proceso que están. Pero en fin, no es el tema. Nada de propaganda. No, eso sí, no. Mientras la CC no resuelva, la ley es la ley y tiene que cumplirse. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a analizar hoy? Vamos a hablar del mercado eléctrico guatemalteco.
Como ustedes recordarán, mediante el decreto 93-96 del Congreso de la República se aprobó la Ley General de Electricidad. Han pasado poco más de 25 años y hemos visto cómo este mercado eléctrico se ha desarrollado, ha evolucionado. Hay más generadores, los precios se han estabilizado, son relativamente bajos en relación al resto de la región mesoamericana, no centroamericana, mesoamericana. Hay suficiente potencia, pero también hay retos que tienen los transportistas, de ellos se habla poco, retos que tienen las distribuidoras, se habla más, y casi nunca se hablan de los comercializadores. Pero en fin, de estos y otros temas vamos a conversar con nuestros invitados, a quienes le doy la bienvenida. Inicio con el ingeniero Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que hace tan pocas semanas tomó el cargo, así que le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Y también al economista Javier Núñez, del Instituto para la Competitividad Económica, ICE, para tratar estos y diferentes temas del mercado eléctrico nacional. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? Ingeniero Ortiz, buenas noches, un gusto en saludarlo. Igualmente, gracias, buenas noches. Bien, dimos una introducción así muy general. Usted preside a partir de hace un par de semanas el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas en materia eléctrica. Cuéntenos cómo encontró la comisión, cómo están yendo las cosas, qué está visualizando para arrancar este análisis. Por favor, ingeniero. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que una de las fortalezas que tiene el sistema eléctrico de Guatemala, tal como usted lo mencionaba, ya un poquito más de 25 años, es la institucionalidad. Resulta que hay instituciones que se crearon a partir de la promulgación de la ley y que tienen reglas como que muy claras de cómo se constituyen, pero también cómo deben funcionar. Así es de que la transición de un periodo a otro es pues muy normal, digamos, muy enmarcada dentro de lo que establece la ley y los reglamentos. Así es de que no hay como que muchas sorpresas en esta transición, ¿verdad? Ingeniero Ortiz, a partir de su experiencia y de lo que ha podido identificar desde que se hace cargo de esta importante institución en el Estado guatemalteco, ¿cuáles son las áreas que tienen mayores retos en el mercado eléctrico? Ya Mariano anticipaba el tema de que por un lado están los generadores, los transmisores, los distribuidores, ¿quiénes están teniendo mayor conflictividad y cuáles son los retos inmediatos que tiene cada uno de los componentes del sistema, ingeniero? Sí, yo creo que los retos mayores están en la infraestructura, la construcción de infraestructura en el interior del país, no solamente en la parte de distribución, sino que también en la parte de transmisión. Resulta que Guatemala durante más de 30 años no tuvo inversiones en el tema de infraestructura de transmisión. Y a partir de más o menos el año 2010, que se comenzó con un plan para recuperar y para expandir las redes de transmisión, entonces se han captado inversiones importantísimas en Guatemala, más de $1.000 millones de inversiones que han sido hechas por el sector privado, que no fueron hechas por el gobierno de la República, digamos, las instituciones, y que han permitido que haya más estabilidad, mejor calidad de suministro de electricidad. Y la verdad es que la infraestructura se ha desarrollado pese a las dificultades que ha habido en el interior del país. Y entonces eso preocupa porque pues vamos a un buen ritmo, sin embargo comienzan a aparecer dificultades para hacer infraestructura, no solamente en líneas de transmisión y redes, sino que también otra infraestructura básica para el país. Y el tema es que no hay posibilidades de desarrollar. Yo no conozco ningún país que se haya podido desarrollar si no tiene infraestructura fuerte para cumplir con las necesidades. Así es de que ese creo yo que es uno de los mayores retos que hay hoy en día.
Licenciado Núñez, buenas noches, bienvenido. Ya el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica pues puso un panorama muy general del mercado eléctrico guatemalteco. Creo que muchos me han escuchado decirlo, para mí las carreteras son las venas, pero el sistema eléctrico, la transmisión eléctrica son los nervios del desarrollo de un país, de una república como Guatemala. Y si se advierten ya que estamos empezando a tener algunos dificultades en la construcción de infraestructura, en esa necesidad de expandir la transmisión, el transporte de energía, porque hay que comprender de que no son los generadores los que transmiten la energía, es otro segmento, son los transportistas, ellos lo tienen que llevar a subestaciones y después está el reto de las distribuidoras de llevar esa energía a los usuarios finales. Desde su perspectiva, licenciado Núñez, ¿cómo analiza, cómo ha visto estos últimos 25 años en Guatemala? Evidentemente no necesariamente quisiera que lo comparara con México, hay abismales diferencias en el marco regulatorio, iniciando con eso, pero sí observando qué ha pasado en el mercado eléctrico guatemalteco. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el ingeniero Ortiz ha señalado algo que es muy importante, y es que en los sistemas eléctricos, el que suele ser el cuello de botella es el sistema de transmisión. El sistema de transmisión tiene características de monopolio natural. O sea, se trata de redes de alto costo en las cuales es muy difícil duplicar inversiones para cubrir una misma región, porque no tiene mucho sentido económico hacer eso, ¿no? Entonces, el sistema guatemalteco ha sido muy exitoso en lograr la expansión y yo diría que en la parte de la generación es un sistema, diría que envidiable desde la perspectiva mexicana, donde México es un país mucho más grande, pero pues no contamos con la cantidad y la variedad de generadores que ustedes tienen afortunadamente. Yo creo que ustedes han hecho muy bien las cosas en un sistema que parte de una realidad, ¿no? Que es que el Estado guatemalteco es un Estado que recauda pocos recursos, pocos impuestos, y por lo tanto tiene una capacidad de gasto inferior respecto a de otros países. Y eso significó durante mucho tiempo una limitación para que pudieran fortalecer su sistema eléctrico. Esa es una de las explicaciones de por qué ustedes han dado la oportunidad para que sea el sector privado el que tenga participación en estos tres eslabones principales de la cadena de valor eléctrica, que son la generación, la transmisión y la distribución. Yo creo que muy probablemente lo que venga hacia futuro, y evidentemente el ingeniero Ortiz tiene mucho más información que yo, probablemente tenga que ver con el hecho de que para hacer crecer y robustecer la operación del sistema, se requiere invertir en la parte de la transmisión de la electricidad, que ese es el eslabón más complicado. Déjeme decirle, Mariano, que en muchos países este eslabón es monopólico, e incluso en algunos países o muchos países es monopólico y le pertenece al Estado, como es el caso mexicano, ¿no? Esa situación monopólica resuelve muchos problemas de coordinación, aunque genera otro tipo de problemas, cierta parálisis cuando depende de los recursos públicos. Ustedes tienen la ventaja de que cuentan con un sistema que es privado en un porcentaje significativo. No tienen el problema de la limitación de recursos. Sin embargo, muy probablemente sí enfrentarán el problema de que para una empresa privada no es tan sencillo expandirse como lo podría ser para una empresa del Estado. Por ejemplo, para hacer el tendido de postes y de cableado, es mucho más fácil para la autoridad llegar a una comunidad apartada, alejada, con complicaciones políticas, para convencer a los pobladores de la necesidad de llevar a cabo las acciones de infraestructura, que para una empresa privada, pues que no tiene las facultades de una autoridad, ¿no? Y evidentemente también cuando el sistema está dividido entre varios operadores, y hablo de la transmisión fundamentalmente, pues también habrá problemas de coordinación entre ellos para lograr una cobertura suficiente para dar
salida a toda la electricidad que se requiere y que se genera en Guatemala. Ingeniero Núñez, licenciado Núñez, perdón, usted ha puesto un elemento central sobre la mesa. El sistema eléctrico es uno de los servicios estratégicos de los estados y evidentemente el tener una buena coordinación y contar con una planificación oportuna y viable, pues facilita las cosas. ¿Para qué en un estado como Guatemala, con un sector secundario, específicamente hablo de las inversiones en industrialización, que no es tan importante, tiene su importancia en la producción nacional, pero que no demanda tantísima energía? ¿Por qué se vuelve tan importante la producción y la transmisión de la energía, teniendo en cuenta que nuestro mercado nacional no es el principal consumidor? Mucha de la energía que se produce en el país se exporta. Y obviamente esto, como ya bien refirió el ingeniero Ortiz, requiere de importantes inversiones en transmisión, pero no para ser consumidas en nuestro país. Bueno, yo diría que la producción de energía eléctrica y evidentemente llevarla a los hogares y a las empresas es muy importante en el caso guatemalteco por dos razones que usted señalaba. Por un lado, ustedes son exportadores a la región centroamericana y esa es una fuente de generación de ingresos para la economía guatemalteca. Entonces, eso hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo, evidentemente. Pero por otro lado, la capacidad de crecimiento de una economía depende también de la disponibilidad de energía, en este caso energía eléctrica. Hay una correlación en casi todos los países en la cual los países que crecen más rápido son países que demandan más energía eléctrica. Esto no quiere decir que tener energía eléctrica vaya a ayudar a Guatemala a crecer. Más bien, lo que quiere decir es que si Guatemala aspira a tener tasas de crecimiento más elevadas, va a tener que expandir su capacidad productiva y evidentemente de transmisión y de distribución de energía eléctrica, porque las empresas lo van a demandar como una condición para crecer. La energía eléctrica es un insumo fundamental para toda la industria e incluso para la producción del campo. Entonces, tener un sector eléctrico robusto es muy importante para el buen desempeño del conjunto de la economía guatemalteca. Yo, sí, si me permite, intervención, Cristian, quisiera corregir algo que usted mencionó, y es que la infraestructura se construye para exportar electricidad, y no es cierto. O sea, las exportaciones se dan con excedentes o tienden a ser marginales, digamos, si uno lo ve de esa manera. No, la red de transmisión se ha construido primero para poder darle salida a centrales hidroeléctricas, que son las que Mariano mencionaba al principio de la conversación, estabilidad en los precios de la electricidad. Esa es una de las cosas. La otra es que se ha mejorado muchísimo en los índices de calidad. A pesar de que a nivel centroamericano ha habido algunas interrupciones bastante fuertes, el sistema de Guatemala se ha mantenido estable, tiene un nivel de robustez que no tenía en el pasado. Así es de que no es la infraestructura que se construye para exportaciones, sino que al final las exportaciones terminan siendo como un complemento, son marginales a la producción y al consumo de energía en el país. Ingeniero Ortiz, a propósito de la inversión en infraestructura, el fin de semana pasado en el departamento de Zacatepeque se generó una controversia, específicamente en el municipio de Zumpango, a raíz de la autorización de la construcción precisamente de torres de transmisión. Para el departamento se prevé la construcción de por lo menos 22 torres de transmisión que buscan interconectar al municipio de Santa María de Jesús con el municipio de Santa María Milpas Altas. Cuando hablamos de inversión en transmisión, ¿qué se construye? ¿Qué implica y cuáles son las necesidades de quienes invierten en este tipo de negocio? Vamos a ver, hay varias cosas ahí que son importantes. Uno es que las líneas de transmisión no se construyen únicamente para interconectar dos comunidades o dos pueblos, sino que terminan siendo, también lo mencionaba Mariano, las como que redes neurológicas del sistema. La verdad es que Zumpango, por lo que tengo conocimiento de ahí, hubo una oposición, pero creo que hay un error de una visión ahí
porque no es la visión particular la que debiera imperar, sino que una visión mucho más grande, porque al final esas redes que se están construyendo pues son las que terminan de darle estabilidad no solamente al tema de la calidad de servicio, sino que también a los precios de la energía. Cuando uno está hablando de líneas de transmisión, que en realidad está hablando de la superestructura del sistema eléctrico. Es la que conecta las centrales generadoras con los centros de carga, son las supercarreteras, pues al final. Entonces, yo creo que ese es el concepto que debiera imperar. Lo otro es que pareciera, y por ahí más o menos lo intuí en su comentario, de que estamos hablando del negocio de las empresas. Por supuesto que hay un negocio de las empresas, de otra manera nadie haría inversiones. Pero el tema es que todas estas empresas, en Guatemala hay 14 empresas de transmisión y que no solamente compiten por las áreas, sino que también están muy reguladas, muy metidas dentro de un marco que, tal como lo dice el licenciado Núñez, tienden a ser monopólicas, y por lo tanto la regulación que hay para la construcción y la utilización de esas, la fijación de peajes, etcétera, es de verdad muy, muy fuerte. El acceso está garantizado para todos los generadores en igualdad de condiciones, o sea, no hay posibilidades de imponer condiciones de parte de los transmisores. Pero el otro tema es que cuando se comenzó con todo este plan de expansión de la transmisión, el gobierno de Guatemala, decía yo, que pasó más de 30 años sin poder hacer inversiones por falta de fondos. Lo que hizo fue invitar a empresas internacionales que tuvieran capacidad, no solamente técnica para desarrollar los proyectos, sino que capacidad financiera para no necesitar financiamientos del Estado, sino que tuvieran sus propias fuentes de financiamiento para ir adelante con la infraestructura. O sea, no es un tema repito, del negocio de las empresas, sino que es todo un conjunto de elementos que deben ser tomados en cuenta. De hecho, una de las funciones, de las varias funciones que tiene la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, es precisamente el fijar las tarifas, el peaje en el tema de los transportistas. Por lo tanto, no hay unos abusos, o sí hay libre competencia. La literal A del artículo 4, perdón, el B, la literal B del artículo 4, lo dice claramente la Ley General de Electricidad, que la Comisión debe procurar y proteger la libre competencia dentro del mercado. Pero, como ya dijo el licenciado Núñez, en el tema de las redes de transporte, de transmisión, hay un monopolio natural. Entonces el Estado interviene fijando y regulando esos precios. Y en ese orden de ideas, licenciado Núñez, a veces, como no terminamos de comprender cómo está construido el mercado. Aquí hay diferentes grandes actores. Es un banco como de 4 patas. Los generadores, con la diversificación que está impulsando el Estado para no depender ya tanto de fósiles, sino realmente tener más renovables. De ahí tenemos los transportistas. Ya el ingeniero habló de 14 empresas que transportan. Evidentemente hay unas más grandes por el tema del Plan Maestro de transporte, que está teniendo contratiempos, y a eso vamos a regresar. El tema de las distribuidoras, que es los que llevan al consumidor final, y siempre no hay que olvidar a los comercializadores. En ese orden de ideas, Javier Núñez, ¿cómo observa, cómo analiza usted el desarrollo y los retos de un mercado así estructurado? Sí, Mariano, yo lo que veo de Guatemala, que es algo muy interesante, a diferencia del mercado mexicano, es que Guatemala, en su matriz energética, fundamentalmente el 90% aproximadamente de la producción proviene de fuentes renovables. Y eso probablemente se explique por lo que decía el ingeniero Ortiz, ¿no? Cuando invitaron a las empresas extranjeras que tenían tecnología y capital, pues esas empresas tuvieron la oportunidad de escoger las tecnologías que consideraron más adecuadas.
Ustedes son un país que afortunadamente cuenta con cuencas hídricas que les permiten generar electricidad con el uso del agua. Han desarrollado la energía a partir de la biomasa, lo cual es muy importante en términos ambientales y en términos de disposición de desechos. Y precisamente como no son un país productor de hidrocarburos, es muy poquita la proporción de la energía eléctrica para lo cual ustedes requieren hidrocarburos. Eso les da una enorme ventaja en un mercado energético internacional que está severamente afectado, como ocurre en la actualidad, con los precios del gas, el carbón y demás, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja para Guatemala, porque les da la oportunidad de tener un mercado mucho más estable en cuanto a los precios y mucho más amigable con el medio ambiente. Yo creo que hacia futuro los temas complicados van a ser los que yo mencionaba, los que tienen que ver con la coordinación en estos distintos eslabones, la coordinación entre agentes que son medio competidores, ¿no? Porque en el caso de la transmisión es muy difícil que haya competencia en una misma región, ¿no? En una misma localidad, por el tema de la duplicación de las inversiones. Entonces, se tiene que conseguir, por un lado, que regulatoriamente, como bien dice el ingeniero Ortiz, se logre que estas empresas sean viables, es decir, recuperen costos y tengan una utilidad, sin que tengan la posibilidad de abusar de sus clientes, ¿no? Ese es el gran problema que hay siempre cuando se trata el monopolio natural, ¿no? Y por otro lado, conforme el sistema vaya madurando, vaya creciendo, van a surgir problemas de coordinación entre estos transmisores, ¿no? Entonces, afortunadamente, como bien decía el ingeniero, tienen ustedes instituciones ya consolidadas con una historia. Y yo creo que el reto que vendrá será ir ajustando el marco legal, el marco regulatorio para ir haciendo frente a ese tipo de retos, ¿no? Probablemente una cosa importante es que el cambio tecnológico nos está llevando a nuevas maneras de consumir energía eléctrica y nuevas maneras de movilizarnos. Entonces, Guatemala tendrá en algún momento que tomar el camino de promover, por ejemplo, el transporte con medios eléctricos de manera masiva. Entonces, probablemente ahí los órganos reguladores, promotores del Estado, tendrán el trabajo de diseñar políticas que incentiven la transición a ese tipo de medios de transporte. Ahora, esa transición tiene que ir a la par con la capacidad de generación de energía eléctrica del sistema. Pero son temas, digamos, ya mucho más refinados, ¿no? Yo en general tengo una buena impresión acerca del sistema eléctrico guatemalteco, ¿no? Lo veo muy estable, muy consolidado, a diferencia del sistema mexicano que enfrenta turbulencias, ¿no? Ingeniero Ortiz, agradeciendo su aclaración de que no se invierte en infraestructura de transmisión para la exportación. Ya Mariano me hacía llegar datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en donde se demuestra también que la participación en el mercado internacional de la energía producida en Guatemala ha disminuido o no es totalmente significativa como el fin último de la generación y transmisión. Hablemos entonces del mercado nacional, cómo se está consumiendo, quiénes consumen la mayor cantidad de energía producida en el país y por qué es tan necesaria robustecer la red de transmisión. Vamos a ver, el tema es que cuando se promulgó la ley de electricidad, o sea, todo el proceso ese que se dio en los años 80, 90, encontró a Guatemala con muchos problemas de racionamiento, problemas de cobertura. Nosotros en esa época, tal vez ya algunos no lo recuerdan y otros no lo saben, pero la cobertura en el país era del orden del 40%. ¿Ya? De ahí para acá hemos llegado a unos índices de cobertura importantísimos, digamos más del 90%. Y dependiendo del crecimiento de población, pues hay que mantener un ritmo de crecimiento de la infraestructura para poder mantener esos índices de cobertura.
Sin embargo, ve uno y mencionaban por ahí el caso de Zumpango. Zumpango tiene alrededor del 98, y casi diría uno, cobertura del 100% de electricidad. Pero hay otras regiones del país, sobre todo en el área norte, centro-norte, estoy hablando del Quiché y Alta Verapaz, Huehuetenango, en donde las redes son realmente largas. Estoy hablando de líneas de distribución de aproximadamente 100 kilómetros, con lo cual la calidad del servicio no es la óptima. Y la manera de resolverlo, o una de las maneras de resolverlo, es construyendo las líneas de transmisión y las subestaciones en las áreas que permitan, como esas grandes carreteras, repito lo que mencionábamos al principio, que puedan llevar la electricidad a esos puntos y mejorar los índices de calidad. Pero no solamente los índices de calidad, sino que también eso permite, tal como lo mencionaba el licenciado Núñez, ir brindando oportunidades para expansión de actividades económicas. Y creo que ese es el tema importante, el reto que tenemos por delante, poder cumplir con todo eso. Hay zonas de Guatemala que no se ha podido llevar la electricidad, y no porque no haya planes, los hay, variados, sino porque comienza a haber o ha habido un nivel de conflictividad en donde no se entiende exactamente cuál es la finalidad de toda esa infraestructura de transmisión. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Ingeniero, aquí cabe recordar que el artículo 129 constitucional declara de urgencia nacional la electrificación de todo el país. O sea, ahí hay un fundamento constitucional sobre la importancia del tema de electrificación de todo el país. Durante el gobierno de Portillo, pues se destruyó un fondo de electrificación rural que precisamente iba a servir, o servía, o estaba previsto, con un aporte inicial de 300 millones, precisamente llegar a esos lugares que usted menciona, de las Verapaces, Quiché, Huehuetenango, y que ante esa destrucción que hubo de ese fondo de electrificación rural, pues hubo que encontrar otras vías para llevar la transmisión. Y aquí es donde yo le decía de regresar al plan maestro, sobre todo al segundo, porque las redes, los nodos que hay, son insuficientes para garantizar energía con calidad, y ahí es donde se están teniendo los problemas. ¿Qué tiene previsto la comisión que usted preside para apoyar a solucionar muchos temas donde comunidades, municipios, consejos municipales, comudes, codedes, empiezan a poner impedimentos, a emitir resoluciones, a tomar acciones de hecho para evitar que una decisión de Estado a partir del 129 no se logra avanzar? De hecho, entiendo, y usted por favor me corrige, el segundo contrato grande para la construcción de redes de transmisión ya lleva un par de años de atraso, no por culpa de quien es el que tiene el contrato, sino por todos estos problemas. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Vamos a ver, sí, efectivamente, ha habido planes de construcción de infraestructura importantísimos. El que usted menciona, el segundo, se llamó el PETNAC. Y ahí hay muchas obras de transmisión y subtransmisión precisamente en las áreas que estábamos mencionando. Hay muchísimas líneas de transmisión que no se han podido terminar, subestaciones que no se pueden energizar por resistencia que hay a veces de algunos operadores y a veces de grupos interesados en que no se pueda desarrollar la infraestructura. Ahora, yo creo que lo que toca ahí es que como sociedad entendamos que de verdad no podemos avanzar, no podemos progresar si no tenemos la infraestructura necesaria para hacerlo. Esa es una cosa, y lo otro es un compromiso muy claro del Estado de Guatemala de resolver algunos temas que uno los ve surgir ahí de demandas, no precisamente por el lado de electricidad, sino que atención de otro tipo del gobierno central.
Pero sí, insisto en que debe haber una claridad de que tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar en esto. De lo contrario, los problemas que se pueden dar son bastante más serios de lo que hemos visto hasta el día de hoy. El licenciado Núñez ya se ha referido a lo largo de la entrevista lo estratégico que es para la economía la producción, la buena producción de energía, la distribución y la transmisión de este importante recurso productivo. ¿Por qué es tan necesario que sea, además de ser un mercado robusto, un mercado energético robusto, un mercado que no tenga tantos factores de conflictividad que al final lo hagan ineficiente? ¿Cómo hacer más eficiente? No solo por la vía de la inversión, sino por la vía de hacer efectiva la producción, transmisión y distribución del recurso producido. Sí, Cristian, mira, yo creo que lo que ustedes tienen que hacer, y lo digo con todo respeto, evidentemente yo soy mexicano, es difundir entre la población que el sector energético y en este caso el eléctrico son fundamentales. En el mundo cada vez es más importante para las empresas que invierten en otros países contar con fuentes seguras, económicas, confiables de energía. Tener un sistema robusto que provea energía a costos bajos puede convertirse en una ventaja competitiva de Guatemala. Esto lo hemos platicado en algunas otras charlas. Mucha gente dice que viene un proceso de relocalización de las inversiones derivado tanto de los problemas del COVID como de los problemas de los conflictos armados en Rusia, Ucrania y demás, y que la región Centroamérica, incluyendo México, pueden representar áreas estratégicamente muy importantes en términos económicos y políticos. Entonces, yo creo que es muy importante que ante la posibilidad de que se presente este fenómeno de búsqueda de alternativas de abasto a China, particularmente por parte de Estados Unidos, países como Guatemala, que son países en la región estables, con instituciones democráticas, con condiciones macroeconómicas favorables, puedan ser vistos como una alternativa viable para los inversionistas, con vistas a exportar desde Guatemala hacia la región y hacia los Estados Unidos. Y para ello es fundamental ofrecerle al inversionista condiciones políticas estables, ofrecerle respeto a su inversión, pero también ofrecerle acceso a precios adecuados a los insumos, en este caso la energía eléctrica, ¿no? Ingeniero Ortiz, aprovechemos este último tramo del programa. Ya hemos abordado mucho y suficiente, creo yo, sobre la importancia del desarrollo y construcción de la infraestructura, pero hay una parte que usted hereda, ya es un proceso en marcha y que tiene que ver con pues una pequeña y una gran licitación próxima, para que nos comente, licitación para la compra de energía, algo que impactará en los próximos años, tanto en la producción como en garantizarle al usuario final un precio relativamente estable. No quiero hablar ni alto ni bajo porque las turbulencias del mercado en el mundo están pues impactando todas las economías, pero sí una estabilidad que ha caracterizado el tema eléctrico en Guatemala. Cuéntenos cómo van esos procesos, para cuándo los podemos esperar. En fin, creo que es fundamental garantizar la transparencia, garantizar que fuentes alternas renovables puedan participar, que no nos quedemos estancados con carbón o fuentes de energía de esa naturaleza, porque creo que será una señal importantísima para el futuro de Guatemala. Sí, efectivamente, está en proceso ya lo que se llama, le hemos llamado la P4, que es el proceso de licitación para centrales de largo plazo. Y
De acuerdo con el cronograma, la publicación de las bases de licitación deberá ser antes de mediados del mes de agosto, ya hacia el 10 de agosto aproximadamente, porque todo está enmarcado dentro de la ley y una vez emitidos por la comisión los términos de referencia, hay 90 días para que las distribuidoras salgan adelante con el proceso. Y efectivamente, esa es una primera licitación de 235 megavatios para cubrir las curvas de carga de las distribuidoras. Y como en ocasiones anteriores, se privilegia muchísimo las energías renovables, por varias razones. Una es porque existen esas fuentes energéticas en el país, pero lo otro es que el mundo se está moviendo en esa dirección. Financiamientos para otros tipos de tecnología cada vez son más complicados, digamos, a partir de firmas de convenios internacionales y bueno, hay un sinnúmero de acciones que uno las puede ver, el financiamiento está limitado. Entonces, volviendo al tema del proceso de licitación, siguiendo con lo que norma los reglamentos y la ley, este proceso una vez abierto hay por lo menos 6 meses para la preparación de ofertas, para aclaración de las dudas de los inversionistas. Y una vez hecho eso, pues se presentarán las ofertas, que yo estimo que será a mediados de febrero del año entrante, más o menos. Y una cosa importante ahí es que una característica, y el licenciado Núñez lo mencionaba, era el tema de la certeza jurídica. Y la verdad es que Guatemala ha sido muy cumplidor en temas de los compromisos internacionales con las empresas que invierten en Guatemala, me refiero al sector eléctrico. No ha habido hasta la fecha impago de las distribuidoras hacia los suministradores de electricidad en contratos de 15 años que ya tienen su historia. Aquí se comenzaron a hacer contratos en los años 90 con generadores privados y hasta la fecha se ha generado muchísima confianza para hacer inversiones con visiones de largo plazo. Y esa es parte del éxito de la estabilidad de los precios, porque cuando uno como inversionista ve horizontes de largo plazo, pues puede ofrecer las mejores condiciones y realmente los plazos y las tasas de recuperación de capitales están muy asociadas con esa estabilidad. Y resulta que el sector eléctrico, en general en energía, pues tiene varias características. Uno es que son intensivos en capital. Todo estamos hablando de millones, cientos de millones de dólares de inversiones. Estamos hablando que el proceso de maduración de un proyecto es relativamente largo. Desde que uno comienza a concebir un proyecto hasta que lo tiene terminado, pueden pasar muchos años con un montón de dificultades. Y la otra característica es que los plazos de recuperación son largos. Entonces, esa estabilidad esa jurídica, esa certeza es fundamental. Y creo que el éxito que ha tenido el sector eléctrico de Guatemala es brindarles a los inversionistas justamente esa certeza, esa visión de largo plazo, que no se sientan amenazados con cambios bruscos en la estructura de la ley ni incumplimientos contractuales. Y eso creo yo que es lo que en el futuro verán los inversionistas para participar en este proceso. Y una vez terminado este proceso que nos permitirá cubrir la demanda hacia el año 2030, pues ya comenzamos a trabajar en un siguiente proceso para sustituir los contratos que se irán terminando del año 2030, del año 2033, que serán en volúmenes significativamente mayores que lo que estábamos hablando el día de hoy. Pero sí, eso es lo que tenemos ahí en la cartera de lo que debemos hacer en los siguientes años. Ingeniero Ortiz, producción nos presenta una arista interesante que es importante conversar. Si tenemos un mercado bastante cubierto, usted hablaba y ponía el ejemplo de Zumpango con un 98% de cobertura y el departamento en general de Zacatepeques ha de tener una penetración similar por su condición urbana y periurbana. ¿Por qué es entonces necesario en mercados como estos, en donde hay tanta penetración del mercado,
aumentar la inversión. Se habla de por lo menos 22 torres más. Y para la audiencia igualmente, ¿cuáles son los impactos ecológicos? ¿Qué es lo que mueve a muchas comunidades a oponerse a este tipo de proyectos que se tienen a raíz de la inversión en esta área? Bueno, vamos a ver. La demanda de electricidad crece y crece de vegetativa y crece también por inversiones específicas en algún lugar. Yo no veo que podamos avanzar y volver a Guatemala un país más competitivo en el mundo si no tenemos suficiente energía. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba el licenciado Núñez, tener abundante electricidad y de precios estables. Igual no quiero hablar de baratos o caros, sino de precios estables que puedan ser el motor de la industria. Ahora, lo que sucede es que en el caso de las energías renovables, los proyectos están donde está la fuente de energía renovable. Uno no puede pensar en tener un proyecto de energía renovable exactamente donde está la demanda. O sea, son dos cosas que pueden ser o pueden no ser. Y entonces es necesario desarrollar o construir todos los vínculos entre esas fuentes de energía y donde está la demanda de electricidad. Cuando habla de 20 no sé cuántas torres, no recuerdo el número que mencionaba ahí, impactos ecológicos, la verdad es que las reglas de protección ambientales en Guatemala pues existen y son bastante rigurosas y se cumplen porque es parte del mandato que existe en la ley. La Ley General de Electricidad es una ley bastante abierta, es como un gran paraguas, pero uno de los requisitos ahí es el debido cumplimiento de toda la legislación en general del país y específicamente de los temas ambientales. O sea, no hay como que una cosa que atropelle por desarrollar infraestructura o incumplimientos de este tipo de regulaciones. Javier Núñez, 30 segundos, mensaje final. Tal vez usted sí nos dice que ya existe la transmisión inalámbrica de electricidad y pues bueno, de esa manera terminaríamos esta discusión. Le escucho, por favor. Bueno, el ingeniero Ortiz ha trazado muy claramente el camino que van a seguir en Guatemala los próximos años. Eso es algo muy afortunado, tener un plan y que se esté ejecutando. Y hay que tener en cuenta siempre el cambio tecnológico, probablemente estos temas de transmisión inalámbrica en algunos casos va a empezar a desarrollarse o ya se desarrolló a pequeña escala. Hay que tener en cuenta que en el futuro viene el tema del almacenamiento masivo de energía eléctrica. Eso va a ser un reto interesante del cual podríamos hablar otro día, ¿no? Porque ya no hay tiempo. Gracias, Javier. Ingeniero Luis Ortiz, muy amables a ambos por haber aceptado la invitación de Canal Antigua. Seguiremos hablando y les anticipo por qué. Mañana se va a conocer en el Congreso de la República la Ley de Movilidad Eléctrica y con lo cual pues habilitaríamos ese futuro que ustedes vislumbraron y para lo cual vamos a tener que tener suficiente energía, con suficiente transporte, siguiente distribución y puntos de recarga. Pero en fin, será el futuro. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches. Bueno, Cristian, gracias por estar hoy. Igualmente. ¿Estamos el miércoles otra vez o no? No sé, no me han confirmado, pero siempre bienvenido. Siempre a la disposición. Esperamos que Carmina regrese el próximo lunes 25. Le deseamos que se recupere pronto. Así es. A ustedes muy amables. Hasta la próxima. Buenas noches.